Hay historias que se te quedan pegadas al alma mucho después de que alguien termina de contarlas. Historias que no se van cuando se apaga la lámpara, cuando se enfría el café o cuando la noche por fin cae sobre el porche. De esas que una abuela podría contarte en verano, meciéndose despacio en una silla vieja, mientras afuera empiezan a encenderse las luciérnagas y el aire huele a tierra tibia. Esta es una de esas historias. Es la historia de una mujer que llegó a un lugar donde nadie la esperaba, con nada más que una horquilla de plata en el cabello y un nombre escrito en una carta. Es la historia de lo que pasa cuando el mundo se ríe de ti en la cara, cuando te dejas sola a plena luz del día, y de lo que haces después, cuando ya no queda nadie que pueda rescatarte más que tú misma. He vivido lo suficiente para saber que la medida real de una persona no está en lo que trae consigo, ni en el tamaño de su equipaje, ni en el dinero que guarda en el bolsillo. Está en aquello que se niega a soltar. Así que ponte cómodo. Vale la pena escuchar esta historia hasta el final. Y cuando creas que ya entiendes lo que va a pasar, espera un poco más, porque no todo en esta historia es lo que parece. La diligencia llevaba 10 minutos de haberse ido cuando Ana comprendió que nadie iba a venir por ella. Seguía de pie al borde de la plataforma del depósito, con el polvo todavía asentándose sobre la falda de su vestido de percal, la única maleta de alfombra a sus pies y la carta en el bolsillo. 3 meses de correspondencia. 3 meses de promesas escritas con letra cuidadosa, casi elegante. Tinta negra sobre papel barato, palabras amables, promesas de hogar, de trabajo compartido, de una nueva vida en el oeste. En ese momento, el peso de aquellas promesas se sentía mucho más pesado que la maleta misma. Frente a ella se extendía Caperril. Una calle principal con fachadas desteñidas por el sol, una artesa de agua donde un perro moteado bebía con desgano, y el letrero deslavado de la tienda general de Silas Pritchard, meciéndose en el viento de la tarde. El pueblo parecía una fotografía vieja, de esas que ya empiezan a borrarse por las orillas. Todo lucía seco, quieto, como si el lugar entero estuviera observándola sin mover un solo músculo. Ana se llevó la mano al bolsillo donde guardaba la carta. La dobló con los dedos, apretándola. Podía sentir el relieve de la tinta en ciertas líneas. Había leído esas palabras tantas veces durante el viaje que casi podía recitarlas de memoria. Te estaré esperando. No tendrás que volver a pasar necesidad. Construiremos algo juntos. Palabras bonitas. Palabras firmes. Palabras mentirosas. El calor se le pegaba a la piel. El polvo del camino aún le cubría los dobladillos del vestido y el cabello le pesaba húmedo en la nuca tras 3 semanas de viaje. Esperó unos segundos más, tal vez por orgullo, tal vez porque una parte de ella todavía quería creer que un retraso no era abandono. Pero el andén siguió vacío. Ningún hombre llegó al trote disculpándose. Ningún rostro ansioso apareció entre las casas. Ninguna voz gritó su nombre. Entonces entendió la verdad. No solo la habían dejado plantada. La habían vendido a una esperanza hueca, y esa esperanza acababa de romperse bajo el sol de la tarde. Ana tomó la maleta y caminó hacia la tienda general. La campanilla sobre la puerta sonó con un tintineo seco. Adentro olía a granos de café, a tabaco viejo y a madera caliente. 3 hombres que estaban junto al mostrador voltearon al mismo tiempo. Detrás de la caja registradora, un hombre de cuello grueso y mandil manchado levantó la vista, entrecerró los ojos, y luego soltó una carcajada corta, áspera, de esas que no nacen del humor sino de la costumbre de ser cruel. Vaya, vaya, dijo en voz alta, lo suficiente para que todo el local lo oyera. La tercera novia por correo de este año, muchachos. Dio una palmada sobre el mostrador. Cranete sacó el dinero y se largó, reina. Hace 2 semanas que no aparece. La risa corrió por el local como yesca encendida. Un hombre junto al barril de pepinillos soltó una risita nasal. Otro, recargado en los costales de harina, sonrió mostrando los dientes. Una mujer junto a los rollos de tela se tapó la boca, pero sus hombros temblaban. Nadie parecía sorprendido. Solo divertidos. Como si la vergüenza ajena fuera una función de mediodía y Ana acabara de subir al escenario sin saberlo. La mano de Ana subió hasta la horquilla de plata que llevaba en el cabello. El metal estaba tibio por el calor de su cuero cabelludo. Se la quitó. Su cabello cayó suelto sobre la nuca, pesado, opaco por el polvo del camino. Colocó la horquilla en el mostrador y la empujó hacia Silas. Necesito sal, dijo. Su voz salió más firme de lo que se sentía por dentro. Y harina. Lo que alcance con esto. Silas tomó la horquilla, la levantó hacia la luz de la ventana, la giró entre los dedos y chasqueó la lengua. La examinó apenas un momento, pero en sus ojos apareció algo más rápido que el desdén. Una chispa. Reconocimiento, quizá. O codicia. Fue tan breve que Ana casi creyó imaginarlo.
Luego él dejó caer la horquilla sobre la madera con un golpe seco. Esto, dijo. Mi esposa consiguió algo mejor en un catálogo de Sears. Ni para un costal de harina sirve, cariño. Las risas fueron todavía más fuertes. Esta vez la mujer de las telas ya ni siquiera fingió ocultarlas. Ana extendió la mano hacia la horquilla. La garganta se le cerró con violencia. No iba a llorar. No ahí. No frente a esas caras. No mientras todos esperaban verla hacerse pedazos. Fue entonces cuando unas botas sonaron sobre el piso de tablas. Lentas. Pesadas. Sin prisa. Un hombre salió de detrás del alto estante de mercancía enlatada. Llevaba un rollo de cuerda en una mano, polvo sobre los hombros y la barba sin afeitar. Era alto, delgado de caderas, con los ojos de un gris pálido, como granito bajo luz fría. No miró a Silas primero. La miró a ella. Luego metió la mano al abrigo, sacó algo que brilló en la penumbra y lo dejó sobre el mostrador. El sonido del metal sobre la madera hizo que la tienda entera se quedara en silencio. Era un lingote pequeño de plata, denso, marcado con el sello de Wells Fargo. Empáquele lo que necesite, dijo el hombre. Su voz era baja. Tranquila. De esas voces que no necesitan gritar para que las obedezcan. Sal, harina, frijol, tocino. Lo que haga falta. Cárgalo a mi cuenta. La boca de Silas se abrió y se cerró. Sus ojos fueron del lingote al rostro del hombre. Elías, no tienes por qué. No te pedí tu opinión. Elías ni siquiera levantó la voz. Empaca la mercancía. Silas alcanzó un saco de arpillera. Ana seguía inmóvil. La horquilla de plata permanecía entre ambos sobre el mostrador, olvidada por todos menos por ella. Podía oír su propio pulso golpeándole en los oídos. Entonces Elías se volvió hacia ella. De cerca, Ana alcanzó a ver las líneas profundas junto a sus ojos, cavadas por el sol y el viento. No parecía un hombre amable. Tampoco parecía un hombre que dijera cosas porque sí. ¿Sabes algo de hierbas?, preguntó. Romero, salvia, ese tipo de cosas. Ana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Él esperó. Mi madre tenía un jardín, dijo al fin. En Ohio. Elías asintió una vez. Con eso basta. Levantó el rollo de cuerda. La carreta está afuera. Nos vamos en 5 minutos. Y salió de la tienda. La campanilla volvió a sonar sobre la puerta. Ana se quedó allí, viendo la entrada vacía. Durante un segundo, no supo si acababa de ser rescatada o arrastrada hacia algo que todavía no podía nombrar. Silas metía productos en un saco sin mirarla. Lata de sal. Bolsa de harina. Tocino envuelto en papel. Frijoles secos. Sus movimientos eran rápidos, tensos, llenos de un enojo que ya no se atrevía a mostrar en voz alta. Ana recogió la horquilla. El metal se había enfriado. Se la volvió a poner en el cabello con dedos temblorosos, enrollando los mechones sueltos lo mejor que pudo. Ya está, murmuró Silas. Empujó el saco por el mostrador. Ella lo levantó. Pesaba más de lo que esperaba. Cruzó la tienda sin mirar atrás y salió a la luz dura de la tarde. La carreta esperaba al borde de la calle. Un solo caballo alazán, la cola espantando moscas. Elías ya estaba sentado en el pescante, con las riendas flojas entre las manos. No volteó cuando Ana se acercó. Ella subió y colocó el saco sobre sus piernas. El asiento de madera era duro, pulido por años de uso. Olía a sudor de caballo, a heno y a tierra. Elías chasqueó la lengua y el caballo arrancó. Caperrig quedó atrás. El camino comenzó a subir. Tierra roja bajo las ruedas. Piedras que hacían crujir la carreta y sacudían el cuerpo entero. Encinos a los lados, sus ramas curvándose sobre el sendero como dedos entrelazados. Las sombras empezaron a alargarse mientras el sol se deslizaba hacia la línea de las sierras. Ana miró el paisaje desplegarse ante ella. Lomas cubiertas de pasto seco del color del trigo. El destello ocasional del lecho de un arroyo, casi puro pedregal, apenas un hilo de agua atrapando la luz. No se parecía a Ohio. Esto era más duro. Más áspero. Una tierra que no parecía interesarse en absoluto por si una mujer vivía o moría en ella. Miró de reojo a Elías. Su perfil se dibujaba nítido contra el cielo. Nariz larga. Mandíbula sombreada por la barba. El ala del sombrero baja sobre la frente. No había dicho una sola palabra desde que salieron del pueblo. El silencio empezó a presionarle los oídos. Ana contó el ritmo de los cascos del caballo, intentó pensar en nada. Fracasó. ¿Por qué me ayudó allá atrás?
Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Elías no respondió de inmediato. Las ruedas siguieron moliendo piedras. Muy arriba, un halcón daba vueltas aprovechando la corriente caliente. Anna esperó. El silencio se estiró tanto que creyó que no contestaría. Entonces él habló. He oído esa risa demasiadas veces. Anna giró un poco hacia él. Ni siquiera me conoce. No. No apartó la vista del camino. Y no necesito conocerte para saber cuando un grupo se ensaña con alguien. La carreta coronó una pequeña loma. Más abajo, el camino se curvaba entre pinos y luego se abría hacia un valle que seguía subiendo rumbo a las montañas. La luz estaba cambiando ahora. Oro convirtiéndose en naranja. Naranja empujando al violeta. Las sombras empezaban a parecer dientes. Anna apretó el saco de arpillera. Podía sentir el borde de la lata de sal a través de la tela. Todo lo que poseía iba ahí. Una maleta con 2 vestidos, un cepillo, la horquilla de su madre. Eso era la suma de la vida de Anna Coulten. Todo, sobre una banca de carreta junto a un hombre desconocido. No hizo más preguntas. El camino siguió elevándose. Los encinos dieron paso al pino. El aire se volvió más fresco, más limpio, cargado de resina. Cruzaron un arroyo poco profundo. El agua salpicó los cascos del caballo y levantó pequeños destellos. Luego los árboles se abrieron y Anna lo vio. Una casa de 2 pisos hecha con troncos de pino agrisados por el tiempo. Una chimenea de ladrillo saliendo del techo. Ni una hebra de humo. Un granero a la izquierda, con las puertas abiertas. Y frente a la casa, bajando por la ladera hacia ellos, un jardín. O lo que alguna vez había sido un jardín. La carreta se detuvo. Anna bajó y sus botas golpearon la tierra apisonada. Caminó hacia los canteros sin pensarlo, tirada por algo que no supo nombrar. Los cuadros seguían allí, rectangulares, ribeteados con piedras colocadas con esmero. Pero las plantas se estaban muriendo. El romero era pura madera seca. La salvia, una masa vencida sobre sí misma. La manzanilla, ahogada entre hierba mala. Solo unas cuantas flores blancas seguían aferrándose a la vida. Alguien había amado ese jardín. Se veía en el acomodo. En la orientación de las camas para atrapar el sol de la mañana. En la forma en que la menta estaba separada por un borde de piedra plana para que no invadiera todo. Alguien se había arrodillado en esa tierra. Alguien había arrancado maleza con las manos, había cargado agua, había hablado con esas plantas. Y luego, de pronto, había dejado de hacerlo. Un ladrido la hizo voltear. Un perro venía trotando desde el granero. Hocico encanecido, pelaje blanco y negro, enredado en partes. Fue directo hacia Elías, moviendo la cola lentamente. «Sep», dijo Elías, rascándole detrás de las orejas. «Buen chico». Luego levantó la maleta de Anna y caminó hacia la casa. Anna lo siguió, observándolo todo. El porche con 2 mecedoras. Las ventanas oscuras, polvosas. La puerta principal necesitada de pintura. Había algo en ese lugar que no era solo abandono. Era otra cosa. Como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Como si guardara algo detrás de su silencio. Adentro olía a humo viejo, a polvo y a un dejo dulce, como flores secas. La habitación principal era sencilla. Chimenea de piedra. Mesa con 2 sillas. Zona de cocina con una estufa de hierro. Todo limpio, pero descuidado. No sucio, sino detenido. Como un lugar donde alguien seguía viviendo sin realmente habitarlo. Elías la condujo por un pasillo corto. Se detuvo frente a una puerta a la derecha y la abrió. «Este cuarto es tuyo». Anna entró. Una habitación pequeña. Cama de hierro con una cobija de lana verde deslavada. Un buró con una lámpara de queroseno. Una sola ventana que daba al jardín moribundo. «La letrina está atrás», dijo Elías. «La bomba junto a la cocina. Ceno a las 6. Desayuno al amanecer. Tú trabajas, yo pago. Nada más, nada menos». Entonces la miró a los ojos por primera vez desde que salieron de la tienda. «¿Entendido?» «Sí». Él asintió y se dio la vuelta para irse. «Señor». Ella se corrigió. «Elías». Él se detuvo en el umbral. «Gracias». Permaneció inmóvil un instante, dándole la espalda. «No me des las gracias todavía. El jardín está medio muerto y no tengo paciencia para excusas». Se fue. Sus botas resonaron sobre el piso de madera. Anna dejó la maleta sobre la cama. Le temblaban las manos. Del cansancio. De lo extraño de todo aquello.
de una sensación que seguía sin tener nombre. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. La última luz se retiraba. El cielo iba del naranja al morado y luego al azul más hondo. Podía hacerlo. Tenía que poder. No había otro lugar a donde ir. Una tabla crujió en el pasillo. Anna se volvió, esperando ver a Elías. Pero el corredor estaba vacío. Solo sombras y la luz gris que entraba por una ventana al fondo. Allí, al final, había una puerta cerrada. Era distinta de las demás. La madera se veía más oscura. El marco ligeramente torcido, como si llevara mucho tiempo sin abrirse. Anna recordó que, al pasar, Elías había lanzado una mirada hacia ella. Solo un destello. Rápido. Guardado. Casi culpable. Ahora, sola en la penumbra, Anna se quedó observando esa puerta. ¿Qué había detrás? La pregunta se le metió bajo la piel. Y esa fue apenas la primera. Anna despertó antes del amanecer. El cuarto estaba frío. La cobija de lana le raspaba la barbilla. Una luz gris, muy tenue, se colaba por la ventana. Afuera, un pájaro llamó una vez, luego otra, y después todo quedó en silencio. Ella permaneció inmóvil, escuchando. La casa crujía a su alrededor, la madera acomodándose. Un golpeteo suave, tal vez de alguna tubería enfriándose. Ningún paso. Ninguna voz. Solo el silencio de una casa que parecía haber olvidado cómo sonaba la compañía. Apartó la cobija, dejó caer los pies al piso y soltó el aire entre dientes. La madera estaba helada. Se vistió deprisa con el mismo vestido de percal, suave ya en los codos por el uso, y encontró un mandil de lona café colgado detrás de la puerta de la cocina. Las cintas estaban deshilachadas. La tela conservaba manchas viejas de tierra. Era el mandil de alguien más. De alguien que ya no estaba. Anna se lo ató a la cintura y salió. Con la luz de la mañana, el jardín lucía peor. Lo que la tarde anterior parecía abandono, ahora mostraba casi muerte. Los arbustos de romero eran esqueletos. La salvia se había colapsado en sí misma, con hojas cenizas y secas. La hierba mala se había adueñado de camas enteras. Cardos. Pasto silvestre. Tallos salvajes empujando entre lo que alguna vez fueron filas cuidadosas. Pero la estructura era buena. Anna caminó despacio alrededor de los canteros, estudiando el diseño. Quien hubiera hecho ese jardín sabía lo que hacía. Las camas iban de este a oeste, buscando la mejor luz. La manzanilla estaba cerca de la casa, donde recibiría sombra por la tarde. La menta había sido contenida con inteligencia. No era un huerto improvisado. Era el trabajo de alguien que comprendía la tierra. Anna se arrodilló al borde del romero. La tierra estaba dura, cuarteada por semanas sin agua. Metió los dedos, empujando más allá de la costra reseca, buscando lo que hubiera debajo. La tierra se volvió más fresca a medida que bajaba. Más húmeda. Encontró una raíz gruesa, pálida, firme todavía. La siguió con las uñas, apartando tierra. Y ahí lo vio. Un brote verde diminuto. Casi nada. Del tamaño de la uña del pulgar. Seguía vivo. Anna se quedó quieta, sentada sobre los talones, con tierra bajo las uñas y una mancha en la mejilla donde se había apartado el cabello. El sol asomaba justo entonces por la cresta, derramando oro sobre el valle. El aire olía a pino, a pasto seco, y a algo más. Algo verde. Algo vivo. Algo que insistía. Anna se puso de pie. El pozo estaba detrás de la casa. Encontró un cubo de madera a un lado, con la cuerda lisa por años de uso. Lo dejó caer, oyó el chapoteo, sintió el peso al llenarse. La polea gimió cuando tiró de él hacia arriba. La cuerda le raspó las palmas. Llevó el agua hasta el jardín y el líquido le salpicó la falda, empapándosela. No le importó. Se arrodilló frente al primer arbusto de romero y vació el cubo despacio, viendo cómo el agua desaparecía en la tierra cuarteada, humedeciendo el suelo, filtrándose hacia esas raíces pálidas que aún esperaban abajo. Un cubo. Volver al pozo. Otro cubo. Volver al jardín. El sol subió. El sudor le corrió por las sienes. Le bajó por la espalda. Los hombros comenzaron a dolerle. La cuerda le dejó marcas rojas en las manos, que por la tarde ya se estaban convirtiendo en ampollas. Siguió. Para finales de la tarde había regado todas las camas. La tierra estaba oscura ahora, blanda lo suficiente para trabajarla. Encontró una llana oxidada en el granero y comenzó con la maleza, arrancando cardos de raíz, jalando pastos salvajes de entre las hierbas, despejando espacio para que los sobrevivientes respiraran. La espalda le ardía. Las rodillas le quedaron en carne viva de tanto apoyarse sobre piedras.
Las ampollas se reventaron y le escocían cada vez que cerraba la mano sobre el mango de la herramienta. Siguió. A eso de las 4, Elías pasó junto al jardín. Llevaba un azadón al hombro y se dirigía hacia una cerca más allá del granero. Bajó la velocidad al verla. Se detuvo un momento en el borde. Su mirada recorrió las camas húmedas, la tierra negra, la maleza arrancada, a Anna arrodillada con los brazos cubiertos de tierra. No dijo nada. Solo observó. Luego acomodó el azadón y siguió caminando. Anna volvió al trabajo. El día se consumió en un ritmo de agua y hierba mala, de carga y cansancio, de tierra húmeda bajo las uñas. Para cuando el sol tocó la cresta, todo su cuerpo era un dolor largo desde la nuca hasta los talones. Pero el jardín se veía distinto. No sano todavía. No vivo del todo. Pero distinto. Había espacio. Había aire. Había una posibilidad. Se lavó en la bomba detrás de la casa. El agua estaba tan fría que la hizo jadear. En la cocina encontró frijoles en una lata, tocino envuelto en papel, una cebolla ya medio blanda en una canasta junto a la estufa. Encendió el fuego, puso una olla de hierro y comenzó a cocinar. El guiso ya hervía cuando Elías entró. Colgó el sombrero junto a la puerta, bombeó agua en una jofaina de lata y se lavó cara y manos. Las gotas quedaron prendidas en su barba. Se secó con un trapo gastado y se sentó a la mesa sin decir palabra. Anna sirvió 2 tazones de lata y se sentó frente a él. Comieron en silencio. Solo sonaban las cucharas raspando el metal, el crujido del fuego y la respiración de Sepp desde su rincón cerca del hogar. Elías terminó primero, alcanzó la olla, se sirvió más y, sin mirarla siquiera, dejó caer un trozo extra de tocino en el tazón de Anna. Ella miró el trozo, luego a él. Él ya seguía comiendo, como si no hubiera hecho nada. El romero sigue vivo, dijo ella. Las raíces están bien. Si me da unos meses, lo saco adelante. Como quieras. Más silencio. El fuego chasqueó. La cola de Sepp golpeó una sola vez el piso. Doc Armón, dijo Elías al cabo de un rato. El médico del pueblo. Me compra hierbas. Romero, manzanilla, salvia. Lo que logre sacar. Raspó el fondo del tazón con la cuchara. Antes era buen negocio. Anna esperó. Él no explicó qué significaba antes. Ella no preguntó. Silas trae provisiones por el paso cada pocas semanas, continuó Elías. Sale más barato que bajar yo mismo. Me deja lo que necesito y se lleva las hierbas secas para el doctor. La cuchara de Anna quedó a medio camino. Silas, repitió Elías, como si fuera una palabra pesada. Para que lo sepas. Por si lo vuelves a ver. Se levantó, llevó el tazón a la jofaina y salió por la puerta trasera. La malla se cerró con un golpe. Anna se quedó sola frente al fuego casi apagado. Por la ventana alcanzaba a ver el jardín, apenas formas oscuras recortadas contra un cielo que se hundía en azul. Su jardín ahora. Al menos por un tiempo. Se quedó lavando los platos despacio, metódica, mientras la mente se le iba a otra parte. Silas volvería a esa casa. Silas subiría por ese camino. Y la sola idea hizo que algo helado se le acomodara en el estómago. Cuando terminó, secó sus manos y caminó por el pasillo hacia su cuarto. La casa estaba en silencio. Elías se había ido al granero o a revisar algo afuera. Al pasar frente a la puerta cerrada del fondo, notó algo distinto. Una línea de madera más clara en el borde inferior, donde años de pisadas habían desgastado el barniz. Alguien había caminado hacia esa puerta una y otra vez. Alguien se había detenido ahí muchas veces. Anna alzó la mano y apoyó la palma en la madera. Estaba fría. Lisa. Y entonces la olió. Lavanda. Muy tenue. Seca. Antigua. Como si el aroma hubiera quedado atrapado detrás de la puerta durante años, esperando a que alguien lo despertara. Su mano bajó hasta el picaporte. Giró. El picaporte giró. El corazón le subió a la garganta. Pero no empujó. Se quedó quieta en el pasillo oscuro, con la mano sobre la perilla, sintiendo ese olor leve y fantasmal filtrarse por la rendija. Soltó. El metal regresó con un clic suave a su posición. Dio un paso atrás. No esa noche. Todavía no. Entró en su cuarto, cerró la puerta y permaneció despierta hasta que la primera luz gris volvió a tocar la ventana. Los días comenzaron a acomodarse en un ritmo. Anna se levantaba antes del amanecer, se vestía en la oscuridad y salía al jardín. Sacaba agua hasta que los hombros le ardían. Arrancaba maleza hasta sangrarse los dedos. Les hablaba a las plantas en voz baja, como le había enseñado su madre. Palabras tontas, quizá. Sin sentido.
Pero se sentía bien. Se sentía correcto. Y, extrañamente, en aquel lugar donde tantas cosas parecían calladas, hablarle a la tierra resultaba menos absurdo que guardar silencio. El primero en responder fue el romero. Pequeños brotes verdes comenzaron a asomar de la madera seca. Luego la salvia desplegó hojas pálidas hacia el sol. La manzanilla regresó con más fuerza que todas, salpicando los canteros con flores blancas como monedas esparcidas. La menta, una vez que la limpiaron, volvió a oler viva. Elías mantenía la distancia. Trabajaba la tierra más allá del granero, remendaba cercas, cuidaba al caballo, hacía ese tipo de tareas silenciosas que ocupan a los hombres que han vivido demasiado tiempo solos. Comían juntos 2 veces al día, desayuno y cena, pero casi no se hablaban. Una frase aquí. Un gruñido allá. Pásame la sal. Más café. Nada más. Aún así, Ana empezó a notar cosas. Notó cómo él se detenía cada mañana junto al borde del jardín y pasaba la mirada por las camas antes de seguir de largo. Notó cómo las porciones en su plato crecían aunque ella nunca pidiera más. Notó cómo un día apareció un frasco de ungüento sobre la mesa de la cocina sin explicación alguna. No la miró al dejarlo. No dijo para qué era. Pero una semana después, las grietas en sus manos habían empezado a cerrar. La puerta del fondo siguió cerrada. Ana pasaba junto a ella todos los días. Sentía el tirón. Pero seguía caminando. El verano avanzó. 2 meses. Luego 3. El jardín se transformó. Lo que había sido un enredo pardo y agonizante se volvió verde, espeso y fragante bajo el calor de finales de verano. Ana cortó la primera cosecha de romero una mañana de martes, usando un cuchillo que Elías había afilado para ella la noche anterior sin hacer comentario alguno. Hizo manojos con cuerda y los colgó en las vigas del granero para que secaran. El aroma llenó el espacio. Nítido. Limpio. Vivo. Fue un jueves cuando ocurrió. Ese día ella limpiaba la casa. No el jardín, sino el interior. Barría los pisos, limpiaba ventanas, intentando retroceder la capa de abandono que parecía haberse posado sobre todo. Avanzó por el pasillo con la escoba en la mano. El polvo danzaba en los haces de luz de la tarde. Entonces se detuvo. La puerta del fondo estaba entreabierta. Ana se quedó inmóvil. Estaba segura de no haberla tocado. Y no había viento. El aire afuera estaba quieto, denso, como si el mundo esperara algo. Sin embargo, ahí estaba aquella puerta, abierta apenas un palmo, lo suficiente para que el olor a lavanda se escurriera hacia el pasillo. La empujó con las yemas de los dedos. Las bisagras gimieron. El cuarto era más pequeño de lo que imaginó. Una cama contra la pared del fondo, cubierta con un quilt que alguna vez debió haber sido azul y ahora era grisáceo. Cortinas de encaje amarillentas por el tiempo filtraban la luz y la volvían suave, triste. Un ropero ocupaba una esquina. Debajo de la ventana había un tocador. Ana entró. El polvo cubría todo. La cama. El suelo. La mesita al lado, donde descansaba una Biblia con una cinta marcando una página. El aire era espeso, cerrado, cargado de lavanda seca y de otra cosa más difícil de nombrar. Ausencia. Ese vacío particular de un cuarto que ha sido sellado contra el paso del tiempo. Ana se acercó al tocador. Un espejo enmarcado en roble, la plata del vidrio ya nublada por la edad. Un peine de marfil, con dientes amarillentos y unos cuantos cabellos oscuros todavía atrapados entre ellos. Una polvera de porcelana con la tapa ladeada. Y al lado, capturando una hebra de luz que entraba por la ventana, una horquilla de plata. Ana contuvo el aliento. No era igual a la suya. El diseño era distinto. Una flor de 5 pétalos finamente labrados. Delicada. Casi viva. Pero el tamaño era el mismo. El peso sería el mismo. El modo en que una mujer la deslizaría en el cabello, el mismo. Alargó la mano. Sus dedos quedaron suspendidos a 1 pulgada. Entonces una tabla crujió detrás de ella. Ana se volvió de golpe. Elías estaba en el umbral. Un hombro recargado en el marco. Los brazos cruzados sobre el pecho. No la miraba a ella. Miraba la horquilla. El tocador. Todas esas cosas que llevaban años quietas. Lo siento, dijo Ana demasiado rápido. La puerta estaba abierta. No quise. No estaba con llave. Su voz salió plana. Ni enojada. Ni amable. Lisa. Como agua sin viento. Ana dio un paso atrás. Me voy. No debí entrar. Se llamaba Sara. Ana se quedó quieta. Elías no se movió. Seguía con los ojos clavados en la horquilla, en la polvera, en el espejo cubierto de polvo.
3 años este octubre. Su mandíbula se tensó. La fiebre se la llevó. Empezó con una tos. Luego vino el calor. Y terminó en... Tragó saliva. Terminó. El polvo flotaba entre ellos como ceniza detenida. Ella sembró ese jardín, dijo. Cada cama. Cada fila. Se pasaba horas allá afuera hablándoles a las plantas como si pudieran oírla. Soltó un sonido ahogado, ni risa ni resuello. Al principio pensé que estaba loca. Luego me acostumbré. Después. No acabó la frase. Anna miró las cortinas de encaje, la cama, la Biblia, la horquilla. Piezas de una mujer que nunca conocería y sin embargo ya sentía extrañamente cerca. Tenía buen gusto, dijo en voz baja. Elías asintió apenas. Su madre le hizo esas cortinas. Regalo de bodas. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 4 años. Hubieran sido 5 en noviembre. Anna observó la cinta desgastada de la Biblia. Los bordes deshilachados. Alguien la había tocado muchas veces. No he entrado aquí desde que la enterramos, dijo Elías. No pude. Simplemente no pude. Anna entendió eso sin necesidad de explicaciones. Entendió cómo un cuarto podía convertirse en tumba. Como cerrar una puerta podía parecer la única forma de seguir respirando. La horquilla, dijo. Es hermosa. Elías finalmente la miró. Tenía los ojos enrojecidos, pero secos. Se la ponía todos los domingos. Decía que la hacía sentirse bonita. Algo cambió en su rostro. No fue una sonrisa. Nada tan simple. Solo algo que se aflojó un poco. Haz lo que quieras con el cuarto, dijo. Se enderezó y se dio la vuelta. Ella no va a volver. Yo no voy a entrar otra vez. Anna sintió que se le apretaba el pecho. No si no quiere. Elías se detuvo sin voltear. Quizá ya es hora, dijo, con la voz áspera. Quizá ya era hora de que alguien lo hiciera. Se fue. Anna se quedó sola en el cuarto de Sara. La luz estaba cambiando. Las sombras se alargaban sobre la colcha descolorida. Miró una vez más aquella horquilla de plata, ese objeto pequeño que había significado tanto para una mujer ausente. Luego salió, dejando la puerta abierta detrás de sí. Esa noche cenaron como siempre. En silencio. Pero algo había cambiado. El aire entre los dos no era cálido, no todavía. Pero ya no resultaba tan frío. Ya no parecía tan afilado. Después de comer, Elías habló sin alzar la vista del plato. Marca un día para la próxima semana. Doc Carmon ha estado preguntando por Manzanilla. ¿Quiere más? Raspó la cuchara contra el metal. Podría usar ayuda en el puesto. Si quieres. Las manos de Anna se quedaron quietas sobre el tazón. Día de mercado. El pueblo. El puesto. Silas la vería ahí. La mañana del mercado, Anna se paró frente al pequeño espejo de su cuarto y estudió su reflejo. El vestido de percal estaba limpio. Lo había lavado 2 días antes y secado detrás de la casa. Lo planchó con la pesada plancha de hierro que encontró en la cocina. Seguía gastado en los codos. Seguía remendado en el bajo. Pero estaba limpio. Sus dedos tocaron la horquilla de plata sobre el buró. La suya. La de su madre. El diseño de lirio captó la primera luz del día, opaco por el tiempo y, aún así, hermoso. Se recogió el cabello y la deslizó en su lugar. La mujer del espejo parecía mayor de lo que recordaba. Más delgada también. Pero más fuerte. Tenía brazos que antes no tenía. Músculos hechos de cubos de agua y tierra removida. Las manos ásperas, curtidas, tostadas por meses de sol. No se parecía a la mujer que bajó de la diligencia. Y tampoco se sentía como ella. La carreta está lista. La voz de Elías llegó desde el frente de la casa. Anna se dio una última mirada y salió. La carreta iba cargada con cajones. Las hierbas secas, atadas en manojos con cuerda, estaban etiquetadas con la letra cuidadosa de Anna. Romero. Salvia. Manzanilla. Menta. El aroma subía desde la caja de la carreta, fresco y verde. Anna subió al asiento. El estómago se le apretó. Las palmas se le humedecieron contra la falda. Mantuvo la vista al frente mientras Elías chasqueaba la lengua y el caballo echaba a andar. El trayecto al pueblo duró 1 hora. Anna pasó casi todo el camino en silencio, viendo el paisaje correr, intentando no pensar en la tienda general y en la risa rebotando contra el techo de lámina. Pero la memoria es terca. A veces huele la humillación antes de verla. Cape Ridge apareció tras una curva. Los mismos edificios desteñidos. La misma calle polvosa.
Los mismos letreros colgando sobre puertas que parecían conocer todos los secretos de quienes entraban. El mercado se instalaba en la plaza central. Carretas alineadas. Tablones apoyados sobre barriles. Cajas apiladas para mostrar mercancía. Ana vio verduras, huevos, pan recién horneado, frascos de conservas, rollos de tela. El aire olía a polvo, estiércol de caballo y algo dulce que se cocía en alguna parte. Elías llevó la carreta a un lugar vacío junto a la artesa. Bajó y comenzó a descargar los cajones con una eficiencia que revelaba práctica. Ana ayudó. Sus movimientos eran mecánicos. Sus ojos se iban una y otra vez hacia la tienda general al extremo de la plaza. Silas no estaba afuera. Las ventanas reflejaban el sol, imposibles de leer. Aquí, dijo Elías. Colocó la última caja sobre la mesa improvisada. Los manojos de hierbas quedaron ordenados, verdes y fragantes, con las etiquetas mirando al frente. Dio un paso atrás, miró el puesto y luego a Ana. «¿Sabes los precios?», dijo. «Voy a la tienda de forraje. Si me necesitas, ahí estaré». Se alejó antes de que ella contestara. Ana quedó sola detrás del puesto. La plaza se llenaba poco a poco. Mujeres con canastas en el brazo. Hombres con ropa de trabajo. Niños escabulléndose entre las ruedas. Voces. Risas. Rebuznos. El rumor de un pueblo vivo. Nadie se acercó a su puesto. Ana acomodó manojos que no necesitaban acomodo. Enderezó etiquetas. Limpió polvo imaginario con la palma de la mano. El corazón le latía demasiado rápido. La respiración se le quedaba corta. La puerta de la tienda general se abrió. Ella no volteó. Clavó la vista en los manojos de manzanilla. Pasos. Alguien se detuvo frente al puesto. «Así que tú eres la que revive el jardín de Elías». La voz era femenina, mayor, con ese raspón que deja el tabaco o los años o ambos. Ana levantó la mirada. Frente a ella había una mujer de unos 60, quizá más, con el cabello gris recogido en un chongo severo y unos ojos que parecían notar absolutamente todo. Llevaba un vestido de buena tela, no lujoso, pero bien hecho, y se movía con la autoridad de quien está acostumbrada a que la escuchen. «Sí, señora», respondió Ana. La mujer tomó un manojo de romero, lo llevó a la nariz y aspiró. Cerró los ojos un momento. «Caray». Abrió los ojos y habló más alto, lo suficiente para que las 3 mujeres del puesto vecino la oyeran, y también el hombre que pasaba con un saco de harina al hombro. «El mejor romero que he visto en este pueblo. El doctor va a estar encantado». Ana parpadeó. «Gracias, señora». «Señora Armón», corrigió la mujer con tranquilidad. «Y me llevo 2 de manzanilla, 3 de romero y...». Entrecerró los ojos hacia la salvia. «Uno de esos. Mi marido gasta hierbas como si fueran agua. Dice que el aceite de romero es lo único que le sirve a las rodillas del señor Peterson». Ana reunió los manojos. Esta vez las manos ya no le temblaban. Dijo el precio con voz clara. Señora Armón contó las monedas y las dejó en la palma de Ana. El metal estaba tibio. «Eres la muchacha que Crane dejó en la estación», dijo. No era una pregunta. Ana cerró los dedos sobre las monedas. «Sí, señora». Era una víbora. Todos lo sabían, excepto las mujeres que respondían sus cartas. Guardó las hierbas en su canasta. «Mejor que te haya dejado. A veces Dios cierra una trampa y una cree que es puerta». Y se fue sin esperar respuesta. Algo se aflojó en el pecho de Ana. Después de eso llegaron más clientes. Una joven con un bebé en la cadera compró menta para té. Un anciano con marcada cojera preguntó por la manzanilla y para qué servía. La esposa de un granjero compró salvia y romero y quiso saber si habría lavanda el mes siguiente. «Tal vez», dijo Ana. «Las plantas van respondiendo. Ya veremos». Más tarde se acercó una vieja de cabello completamente blanco y cara arrugada como papel hecho bola. Pero los ojos eran vivos. Brillaban. Tomó un manojo de menta y lo volteó entre sus dedos retorcidos. «¿Tú sabes algo de sembrar esto?», preguntó. «La mía siempre se me muere». «Demasiado sol, probablemente», dijo Ana. «La menta quiere sombra y los pies mojados». La anciana frunció el ceño. «Mi Henry siempre decía que pleno sol». «Con respeto, señora, su Henry estaba equivocado». La mujer abrió y cerró la boca. Luego soltó una carcajada corta que terminó en tos. «Bueno, mira nomás. Una mujer que dice lo que piensa». Sacó monedas del bolsillo del mandil y las dejó caer sobre la mesa. «Me llevo 2 manojos. Y regreso el próximo mes a decirte si tenías razón. Aquí voy a estar».
La anciana se alejó todavía riéndose. Ana contó luego las monedas en la bolsita de tela que había llevado para eso. Más de las que esperaba. Lo suficiente para importar. Lo suficiente para demostrar algo. Que ella podía hacer más que ocupar espacio. Que podía ganarse un lugar. Que había manos capaces de crear algo valioso incluso después de haber llegado con los bolsillos vacíos. El sol ya estaba alto. La multitud de la mañana empezaba a dispersarse. Ana extendía la mano hacia su cantimplora cuando lo vio. Silas. Estaba al borde de la plaza, con los brazos cruzados, observando su puesto. Demasiado lejos para leerle la cara. Pero podía sentirle la mirada encima. Pesada. Medidora. Empezó a caminar hacia ella. La mano de Ana se cerró sobre la cantimplora. La garganta se le secó de inmediato. Las monedas en la bolsa dejaron de tener peso. De pronto no significaban nada frente al recuerdo de esa primera carcajada. Frente al sonido de su horquilla golpeando el mostrador como si fuera basura. Silas ya estaba a 10 pies. 8. 5. Abrió la boca para hablar. Una mano se plantó sobre el borde del puesto. Elías. Había aparecido de la nada. De la tienda de forraje o de donde hubiera estado. Se paró al lado de Ana con la palma extendida sobre la mesa, el cuerpo apenas girado hacia Silas. No dijo nada. No amenazó. No hizo espectáculo. Solo se quedó ahí, mirándolo con esos ojos grises, claros, inmóviles. Esperando. Silas cerró la boca. Ambos hombres se sostuvieron la mirada durante un largo segundo. Pasó algo entre ellos. Algo que Ana no supo leer. Alguna historia vieja. Alguna clase de conocimiento sin palabras. Luego Silas se dio la vuelta y se alejó. Ana soltó el aire. No se había dado cuenta de que lo retenía. Elías observó a Silas hasta que entró en su tienda. Luego se enderezó, tomó una caja vacía y la colocó en la carreta. ¿Vendiste mucho? Lo suficiente. Bien. Metió otra caja. Recoge. Ya terminamos aquí. El camino de regreso fue silencioso. Pero distinto al viaje de ida. El silencio ya no pesaba. Era solo silencio. Uno que no necesitaba llenarse. Ana llevaba la bolsita de monedas sobre las piernas y sentía su peso. Su realidad. Se lo había ganado. No lo había recibido como limosna. Se lo había ganado. Cuando la casa apareció tras la última curva, Ana la vio de una forma nueva. Ya no como el sitio donde había ido a caer, sino como un lugar al que quizá podía pertenecer. Elías detuvo la carreta cerca del granero. Ana bajó. La bolsa de monedas iba en el bolsillo del mandil. Elías. Él se detuvo con un pie en tierra y el otro aún sobre la rueda. Gracias, dijo ella. Por lo de allá con Silas. Él negó con la cabeza. No hice nada. Bajó por completo y comenzó a desenganchar al caballo. Ana se quedó mirándolo un momento. A veces eso basta, dijo. Él no respondió. Pero mientras llevaba al caballo hacia el granero, Ana creyó ver algo en la comisura de su boca. No una sonrisa. Todavía no. Pero cerca. Se dirigía a la casa cuando Sepp empezó a ladrar. No fue su ladrido de saludo. Fue agudo. Urgente. Distinto. Ana se detuvo y escuchó. Cascos. Subiendo el camino deprisa. Elías salió del granero al oír al perro. Luego ambos miraron hacia el sendero. Un jinete apareció en la curva, montando fuerte, el caballo sudado, resoplando. Frenó al verlos. El animal bailó nervioso. Señor Stone, dijo el muchacho jadeando. ¿Usted es Elías Stone? Sí. Me manda el doctor Armón. Tragó saliva, intentando recuperar el aire. Hubo un accidente en Miller's Pass. Una carreta se fue por un lado. A Ana se le hundió algo en el estómago. ¿Quién?, preguntó Elías. El muchacho miró de Elías a Ana y de vuelta. Silas Pritchard. Está muy mal. Lo dejaron junto al camino. Las palabras quedaron suspendidas como humo. ¿Dónde? La voz de Elías se volvió un filo. En Miller's Pass. Como a 2 millas por el cañón. Bandidos le cayeron al cargamento, se llevaron todo, asustaron al caballo y la carreta se volteó. El doctor ya va de camino desde el pueblo, pero... Se limpió el sudor con la manga. Las veredas están feas en la oscuridad. Pensé que alguien más cerca llegaría primero. Elías ya se movía hacia el granero. Ana, la lámpara grande junto a la puerta de la cocina. Y trae trapos limpios. Lo que encuentres. Las piernas de Ana no respondieron. Silas.
El hombre que se había reído de ella. El que llamó basura a la horquilla de su madre. El que había convertido su vergüenza en entretenimiento. Ana. La voz de Elías la sacó del pensamiento. La estaba mirando desde la puerta del granero. Ahora. Muévete. Y ella se movió. La lámpara de tormenta estaba donde dijo. De latón pesado, el cristal ennegrecido por el humo. La tomó. Corrió a su cuarto, arrancó la sábana de la cama y la echó al brazo. Agarró el chal del gancho junto a la puerta y volvió afuera. Elías tenía ensillada a una yegua vaya, no el caballo de la carreta sino la que pastaba en el corral del fondo. Subió de un salto y le tendió una mano. «Detrás de mí. Agárrate bien». Anna tomó la mano. La fuerza de él la levantó en un solo tirón. El farol le golpeó el muslo. La sábana quedó apretada entre ambos. La yegua salió disparada. Cabalgaban hacia la oscuridad. El sol ya había desaparecido detrás de la sierra, dejando apenas una línea naranja en el horizonte. Las sombras llenaban los huecos del camino como tinta derramada. Los cascos de la yegua golpeaban la tierra compacta y levantaban polvo que picaba la cara y los brazos de Anna. El sendero del cañón subía empinado, enroscándose entre paredes de roca que se alzaban a ambos lados como las costillas de una bestia antigua. Anna olía resina de pino, polvo, sudor de caballo. Los muslos le dolían por aferrarse. Los brazos le ardían de sujetarse a Elías. Tardaron más de lo que pensó. El camino era peligroso a esa hora. La yegua escogía con cuidado dónde pisar entre piedras sueltas y bordes traicioneros. Cuando doblaron la última curva, ya era de noche cerrada. Elías tiró de las riendas. La carreta estaba volcada en medio del camino. Una rueda seguía girando despacio, crujiendo con cada vuelta. Las cajas se habían desparramado por el lodo. Harina convertida en vetas blancas sobre el suelo oscuro. Un barril reventado derramando algo negro que quizás era melaza. Y, junto a la carreta, medio oculto en la sombra, un cuerpo. Elías bajó de la yegua, tomó la lámpara de manos de Anna y encendió la mecha. Un círculo de luz amarilla se abrió sobre la escena. Anna descendió. Las piernas casi se le doblan al tocar suelo. Se sostuvo del costado de la yegua y avanzó. Silas yacía boca arriba. Una pierna torcida en un ángulo imposible bajo una caja volcada. La cara cubierta de tierra y raspones. Sangre seca en la línea del cabello. El pecho subía y bajaba en respiraciones cortas. Temblorosas. Demasiado rápidas. Anna se detuvo a 3 pies de él. La luz del farol le iluminó la cara. Se veía más pequeño que en su recuerdo. Más viejo también. Las mejillas flojas. Los labios partidos. Los párpados cerrados, temblándole. Ese era el hombre que se había burlado de ella. Ese era el hombre que la había hecho sentir menos que el polvo bajo sus botas. Anna cerró los puños. Tu decisión. La voz de Elías llegó desde detrás de ella. Plana. Sin empujar. Anna volteó. Él estaba junto a la rueda de la carreta, con la lámpara baja, el rostro medio en sombras. No miraba a Silas. La miraba a ella. ¿Qué? No es mi enemigo el que está tirado ahí. Cambió el farol de mano. Es tu decisión. El viento bajó frío por el cañón, pegándose a la piel sudada de Anna. Un búho llamó en la distancia y luego todo volvió a quedar quieto. Anna miró de nuevo a Silas. Su cara pálida. La respiración rápida. La sangre endurecida en la frente. Podía marcharse. Podía subir a la yegua y regresar a casa. Podía dejar que el doctor Armón lo encontrara o no lo encontrara. Sería justo. Sería fácil creer que era justicia. Entonces oyó la voz de su madre, no en palabras exactas, sino en la memoria de ellas. Algo sobre la bondad siendo aquello que haces cuando nadie te mira. Algo sobre la misericordia siendo más fuerte que la venganza. Los dedos de Anna se relajaron. Se arrodilló en el lodo junto a Silas. La tierra estaba fría, empapada. Se le metió por la falda, pegándosele a la piel. Apoyó la palma en la frente de Silas. Ardía. Fiebre, dijo. Su voz sonó extrañamente serena. Se está quemando. Tomó la sábana, empezó a rasgarla en tiras. La tela se resistió y luego cedió con un sonido brusco que rebotó por las paredes del cañón. Ayúdeme a sacarlo de debajo de eso. Elías dejó la lámpara sobre una roca plana y se colocó frente a la caja. Apoyó el hombro y empujó. Las venas del cuello se le tensaron. Las botas resbalaron un poco en el lodo. La caja se movió apenas. Silas soltó un gemido animal que le apretó a Anna el estómago. Otra vez. Elías empujó de nuevo.
La caja raspó el suelo y avanzó un poco más. Ana agarró a Silas por los hombros y tiró hacia ella mientras el peso se levantaba. El cuerpo resbaló por el lodo, pesado, flojo. A ella le ardieron los brazos del esfuerzo. La mano se le fue por la camisa empapada de sudor y cayó hacia atrás. La parte superior del cuerpo de Silas quedó sobre su regazo. El lodo le saltó a la cara, al cabello, a la boca. Escupió tierra, se limpió con una mano embarrada y solo se ensució más. Pero Silas ya estaba libre. La pierna estaba mal. Inflamada. El pantalón roto. Un tajo profundo de la rodilla al tobillo. No parecía quebrada. Ana apretó una tira de tela sobre la herida. La sangre la empapó al instante. «Sostenga aquí», le dijo a Elías. Él se arrodilló a su lado y presionó la venda improvisada. Ana trabajó rápido. Otra tira rodeando la pierna. Otra en la frente, donde la sangre había vuelto a brotar. Sus manos se movían solas, guiadas por instinto y por recuerdos antiguos de lo que su madre le enseñó. Silas abrió los ojos. La miró. A ella. A su cara llena de barro. A sus manos cubiertas con su sangre. Los labios agrietados se le movieron. «No hable», dijo Ana. «Guarde fuerzas». Pero él seguía mirándola. En esos ojos empañados por la fiebre pasó algo. Un destello de reconocimiento. O confusión. No estaba claro. «Usted», susurró. «Ya sé quién soy», lo cortó ella, más dura de lo que pretendía. «Y sé quién es usted. Ahora cállese». Miró a Elías por encima del cuerpo de Silas. «Hay que llevarlo a la casa. No aguanta aquí esperando al doctor». Elías la observó un momento a la luz del farol. Su cara no mostraba sorpresa. Ni aprobación. Ni juicio. Solo la estaba midiendo. Luego asintió. «Voy por la yegua. Tú sigue presionando». Se levantó y desapareció en la oscuridad más allá del círculo de luz. Ana quedó en el lodo, con la cabeza de Silas sobre el regazo, sus manos llenas de sangre ajena. El viento olía a pino y a lluvia próxima. Las primeras estrellas aparecían arriba, remotas, frías. Lo había salvado. Ahora debía mantenerlo con vida. Pero mientras estaba ahí, empapada de barro y noche, un pensamiento nuevo se deslizó por su espalda como hielo. ¿Qué diría Silas cuando despertara y supiera quién lo había rescatado? La primera noche fue la peor. Llevaron a Silas a la casa en una camilla improvisada con 2 postes de cerca y una cobija tensada entre ambos. Pesaba como un muerto. La cabeza le colgaba a un lado. La respiración seguía rápida y poco profunda. Ana los dirigió hacia el cuartito del final del pasillo, no el cuarto de Sara, sino un espacio de almacenamiento que despejaron en minutos, arrimando cajas a la pared y extendiendo mantas sobre un catre angosto cubierto de costales viejos. Silas no despertó cuando lo acostaron. Tenía la piel del color de la cera, brillante de sudor. La venda de la pierna se había empapado durante el trayecto. La tela blanca era ya marrón rojiza. Ana cortó el pantalón con un cuchillo de cocina. La herida se veía peor bajo la luz de la lámpara. Bordes irregulares. Tierra metida en la carne. Y el inicio claro de la infección, en vetas rojas que comenzaban a trepar desde el corte. Calentó agua en la estufa. Lavó la herida con las manos firmes aunque el estómago se le revolvía. Preparó una pasta de manzanilla como su madre hacía y la colocó sobre el tejido inflamado. Vendó de nuevo, apretado. Limpio. La fiebre subió durante la noche. Ana se sentó junto al catre con una jofaina de agua fría a los pies. Mojaba trapos, los exprimía y los colocaba sobre la frente de Silas. El cuerpo de él temblaba con escalofríos aun cuando el calor le salía por la piel en oleadas. Murmuraba entre delirios. Fragmentos de nombres. Súplicas sin sentido. Pedazos rotos de un hombre que en la vigilia siempre parecía tan seguro de sí. Cerca de la medianoche, Elías apareció en la puerta con 2 tazas de café. Le dio una a Ana y se sentó en la silla del rincón. «Deberías descansar», dijo. «Yo puedo vigilar un rato». «Todavía no». Él no insistió. Solo se quedó allí, calentándose las manos con la taza, observando al enfermo. Después de eso se turnaron. Ana dormía un par de horas sentada en la silla mientras Elías vigilaba. Luego se levantaba y lo reemplazaba cuando él tenía que atender a los animales o recostarse un poco. El ritmo era brutal, pero necesario. Ninguno podía seguir sin dormir nada, y Silas requería atención constante. El segundo día no trajo mejoría. Ana se movía por inercia. Cambiar vendajes. Revisar la herida. Limpiar sudor. Intentar meterle agua entre los labios.
Casi todo se le derramaba por la barbilla y se empapaba en la almohada. Sacó de su maleta un libro que había sido de su madre, Medicina Doméstica, de William Buchan. Los márgenes estaban llenos de notas escritas con tinta ya desvaída. Leyó la parte sobre las fiebres 3 veces, buscando algo que se le escapara. Las letras se le empezaban a juntar por el cansancio. Siguió leyendo. Esa noche, Elías llevó sopa en vez de café. Se sentó donde siempre, en el rincón, y la observó trabajar. «Tienes que comer», dijo. «No le vas a servir de nada si te desplomas». Anna tomó el tazón. La sopa estaba caliente, salada, buena. No se había dado cuenta del hambre que tenía hasta que la primera cucharada le tocó el estómago. Elías estuvo callado mucho rato. Luego dijo: «Sara cantaba cuando cocinaba». Anna levantó la vista. Él no la estaba mirando. Sus ojos se quedaban fijos en algún punto más allá del cuarto. No afinaba nada. Puros himnos. Amás ingrase una y otra vez hasta que pensé que me iba a volver loco. De su garganta salió un sonido extraño, casi una risa. Ahora daría lo que fuera por oírla otra vez. Anna dejó la cuchara. «Cuénteme de ella». Y él le contó. Le habló de cómo se conocieron en una convivencia de iglesia. Ella con vestido azul. Él demasiado nervioso para invitarla a bailar hasta la última pieza de la noche. Le habló de la boda pequeña, solo familia y unos pocos amigos. Le habló del jardín. De cómo Sara lo hizo desde la nada, con tierra vacía y un puñado de semillas. De cómo pasaba horas hablándole a las plantas como si fueran niños. Luego le habló de la fiebre. De cómo comenzó con una tos. Luego dolor de cabeza. Después un calor que no cedía. De cómo se sentó al lado de su cama, igual que Anna hacía ahora, rezándole a un Dios que ya no estaba seguro de escuchar. La voz se le quebró al final. Se cayó. Solo quedó la respiración áspera de Silas llenando el cuarto. «Lo siento», dijo Anna. «No lo sientas». Elías se puso de pie. Las articulaciones le sonaron. «No es carga tuya». Salió del cuarto. Anna oyó sus pasos perderse por el pasillo. Después la puerta trasera abriéndose y cerrándose. Los días se difuminaron. 4, 5, 6. La fiebre bajaba un poco y luego subía más. La herida de la pierna comenzaba a cerrar, las vetas rojas se retiraban. Pero la fiebre seguía aferrada como perro a hueso. Anna dormía a tirones, 1 hora aquí, 2 allá, siempre con un oído puesto en la respiración de Silas. Elías hacía las vigilias nocturnas cuando podía. Sentado en la silla del rincón con una taza de café ya frío, cuidando al hombre que un día humilló a la mujer que dormía en el cuarto de al lado. La 10ª noche, la fiebre se rompió. Anna dormitaba en la silla cuando notó el cambio en la respiración. Más lenta, más profunda, más regular. Se inclinó y le puso la mano en la frente. Fresca. No fría, pero fresca. El incendio bajo la piel de Silas, que había durado casi 2 semanas, por fin había cedido. Se dejó caer otra vez en la silla. Las manos le temblaban. Entonces el cansancio la golpeó de lleno, enorme y repentino. Cerró los ojos solo un instante. Cuando volvió a abrirlos, la luz de la mañana ya atravesaba la ventana. Y Silas estaba despierto. Tenía los ojos abiertos, mirando el techo. La respiración iba pareja. El rubor febril había desaparecido. Se veía más pequeño que nunca. Desinflado, casi. Como un hombre vaciado de algo. Anna se incorporó con dificultad. La espalda le protestó. El cuello le dolía de haber dormido torcida. Alcanzó el vaso de agua del buró. Silas giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Anna vio cómo llegaba el reconocimiento. Primero confusión. Luego piezas sueltas del recuerdo acomodándose una por una. Después comprensión. Los ojos de Silas bajaron de su rostro a sus manos todavía ásperas, todavía curtidas. Luego a los vendajes de la pierna. A la jofaina. A los trapos húmedos apilados junto a la cama. ¿Dónde? En la granja de Elías Stone, dijo Anna. La voz le salió rasposa. Miller's Pass. Su carreta se volteó. Silas cerró los ojos. Se le movió la garganta. Cuando volvió a abrirlos, brillaban de humedad. Usted, dijo. La palabra salió rota. Usted fue la que. Sí. Él se le quedó viendo. Anna casi pudo oírlo pensar. El peso entero de la verdad cayéndole encima. La mujer que había ridiculizado delante de todos. La mujer a cuya horquilla llamó inútil. Esa mujer había pasado casi 2 semanas a su lado. Esa mujer le había limpiado heridas,
bajado la fiebre, sostenido agua en los labios, algo se contrajo en la cara de Silas. La mandíbula se le apretó. Se aflojó. Se volvió a tensar. ¿Por qué? La palabra fue apenas un hilo. Anna pensó en la pregunta. Pensó en la voz de su madre. En la bondad. En la misericordia. En el lodo empapándole la falda. En la sangre sobre las manos. En las noches interminables peleando contra el sueño mientras este hombre peleaba contra la muerte. No lo sé, dijo. Y era verdad. Silas volvió la cara hacia la pared, los hombros le empezaron a temblar. Anna esperaba muchas cosas. Enojo. Negación. Incluso gratitud, aunque nunca la había dado por segura. Pero no eso. No el sonido que salió de él entonces. No palabras. Algo más hondo. Algo roto. Anna se puso de pie. Las piernas le temblaban. Recogió la jofaina y los trapos usados. Llegó hasta la puerta. Se detuvo. ¿Por qué?, preguntó ella antes de poder evitarlo. Silas no se volvió. ¿Por qué qué? En la tienda. El primer día. Anna apretó el borde de la jofaina. ¿Por qué se rió? El silencio se alargó. Los hombros de Silas dejaron de temblar. Porque soy un cobarde, dijo por fin. Su voz salió hueca. Porque es más fácil reírse de la desgracia ajena que mirar la propia. Porque llevo tanto tiempo haciéndolo que se me olvidó cómo ser otra cosa. Anna no se movió. Esa no es respuesta. No. Silas giró la cabeza apenas. El rostro estaba mojado. Lágrimas limpias surcándole la suciedad. No lo es. Pero es lo único que tengo. Anna lo miró. Ese hombre que en su memoria había sido grande, cruel, poderoso. Ahora se veía pequeño. No empequeñecido por su bondad. Empequeñecido por su vergüenza. No lo perdonó. Todavía no. Quizá nunca del todo. Pero entendió algo que antes no había entendido. Hay avena cocida en la estufa, dijo. Le traigo un poco. Salió del cuarto antes de que él pudiera responder. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Todo el cuerpo le temblaba. Del cansancio. De la emoción. De algo que seguía sin nombre. Pasos. Elías apareció al fondo del corredor con 2 tazas de café. Ya despertó, dijo Anna. Lo oí. Le entregó una taza. El barro caliente le calentó las manos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Elías miró más allá de ella, hacia el cuarto donde Silas estaba acostado. Su expresión no reveló nada. Ahora, dijo, vamos a descubrir qué clase de hombre es en realidad. Pasó una semana. Luego otra. Silas fue ganando fuerza poco a poco. La fiebre no regresó. La herida de la pierna cerró. Debajo de las vendas se formaba piel nueva, rosada y brillante. Para el 5.º día ya podía sentarse. Para el 8.º, ponerse de pie con ayuda. Para el 12.º, caminar con una muleta que Elías le fabricó con una rama de nogal. No hablaba mucho. Tomaba sus alimentos en silencio, mirando el plato. Cuando Anna le llevaba agua o le cambiaba los vendajes, él la observaba con una expresión difícil de leer. Algo entre pena y asombro. Como si la mirara y no lograra entender cómo seguía allí. La mañana del día 14 pidió hablar con ella. Anna lo encontró sentado en el borde del catre, vestido por primera vez desde el accidente. Seguro Elías le había traído ropa limpia del pueblo. La camisa le quedaba floja. Había adelgazado durante la fiebre. El rostro se veía afilado, con los pómulos más marcados. Tenía una hoja de papel en las manos. Siéntese, dijo. Por favor. Anna se quedó de pie en el umbral. Aquí estoy bien. Silas asintió, como si no esperara otra cosa. Miró el papel, lo volteó entre los dedos. Escribí esto anoche, dijo. Me tomó 4 intentos. No sé si me salieron bien las palabras. Le tendió la hoja. Anna no se movió. Es la escritura de media tienda, dijo Silas. Ya está firmada y atestiguada. Hice pasar al sheriff ayer. Es legal. Es suya. Las palabras quedaron quietas entre ellos. Anna miró el documento. La tinta. Los dobleces. El temblor leve en la mano de Silas. No quiero su tienda, dijo. El brazo de Silas cayó. Miró la hoja y luego a ella. Entonces, ¿qué quiere? Dígamelo. Lo que sea. Anna se volvió hacia la ventana. A través del vidrio polvoriento veía el jardín. Su jardín. Espeso, verde, rebosante. La manzanilla se mecía en el viento de la mañana.
El romero había crecido tanto que casi rozaba el alféizar del cuarto donde ella dormía. Ya tengo lo que necesito, dijo. Silas guardó silencio. Yo no la entiendo, murmuró por fin. Anna se giró para encararlo. No espero que me entienda. Él apretó el papel entre las manos. ¿Por qué me salvó? Después de todo, pudo dejarme ahí. Nadie la habría juzgado. Anna pensó un momento. No mucho. La respuesta llevaba días formándose sola. No lo salvé por usted, dijo al fin. Silas alzó la vista. Lo salvé por mí. Para poder mirarme en el espejo y saber que no soy la clase de persona que deja morir a un hombre solo porque una vez fue cruel conmigo. Silas cerró los ojos. Los hombros se le encorvaron. Eso es peor, susurró. Mucho peor que si me odiara. Anna no discutió. Se acercó, tomó la escritura arrugada de sus dedos, la estiró sobre su muslo, la dobló a la mitad, luego otra vez, y se la devolvió. Quédese con ella, dijo. Úsela para ser mejor. Con eso basta. Silas recibió el papel. Sus dedos rozaron los de ella apenas, por accidente. Se estremeció como si hubiera tocado una estufa encendida. No voy a olvidar esto, dijo. La voz se le quebró. Nunca. Lo sé. Ella salió y lo dejó allí sentado, con la cabeza baja y la escritura apretada contra el pecho. Al mediodía, Elías tenía lista la carreta. La misma que la había llevado montaña arriba meses antes. El mismo caballo alazán. Pero ahora había un segundo asiento. Una silla sacada de la cocina, acolchada con mantas dobladas y amarrada con cuerda a la caja. Silas salió despacio de la casa con la muleta bajo el brazo. Se detuvo al borde del porche y observó la granja. La casa. El granero. El jardín bajando por la ladera hacia el camino. Buena tierra, dijo. Luego, con la voz más baja, añadió, y buena gente sobre ella. Elías lo ayudó a subir. Ninguno de los dos hombres habló. Ya no quedaba nada que decir. O tal vez quedaba demasiado. Silas tomó las riendas. El caballo sacudió la cabeza, listo para partir. Entonces miró a Anna. Ella estaba en los escalones del porche, con los brazos cruzados. Esa horquilla suya, dijo Silas.